Hola chicos, bienvenidos a otro video de MedGuys sobre histología, donde estaremos hablando de las organelas citoplasmáticas, específicamente en esta parte 1 sobre las organelas membranosas. Ahora, recapitulando un poco sobre el video anterior de histología, donde se habló de la célula, podemos recordar que se habló de que esta tiene dos componentes principales, el núcleo y el citoplasma, y que dentro del citoplasma encontramos el citosol, que es el componente acuoso, y las organelas, que son unas estructuras celulares metabólicamente activas, es decir, no son inertes, que realizan funciones específicas. Y en general estas se clasifican de acuerdo o no si tienen membrana plasmática en su constitución, la cual va a cumplir principalmente la función de separar su medio interno, es decir, el medio interno de la organela, del citoplasma circundante. Y como bien acabamos de mencionar, su clasificación puede ser de acuerdo a si tienen o no membrana citoplasmática que la separe. Entonces, dentro de las organelas membranosas, que son las que veremos hoy, tenemos la membrana plasmática, el retículo endoplasmático rugoso, liso y sarcoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los endosomas, los lisosomas y los peroxisomas. Es muy importante conocer las organelas, ya que dependiendo de la abundancia o no que tengan estas organelas en ciertos tipos de células, vamos a tener un indicio de la función que éstas pueden tener. Ahora, continuando con la clasificación, también tenemos las organelas no membranosas que veremos en otro video, que están compuestas por los centriolos, ribosomas, citoesqueletos y proteosomas. Y también en el próximo video hablaremos sobre las inclusiones, que son unos componentes no vivos de la célula que carecen de actividad metabólica, muy importante recordar esto, y que no están limitados por membranas. Para entrar en materia, empecemos hablando de la membrana plasmática. En su definición encontramos que es una barrera dinámica que delimita la célula y le brinda especificidad. Prestemos un poco de atención a este concepto, ya que nos dice que es una barrera dinámica, es decir, que ella cumple funciones. Estas funciones son las que le permiten a la célula mantener su viabilidad, además de que le brinda especificidad, y esto es debido a los componentes, ya que las células en mayor o menor medida están compuestas por los mismos componentes, pero no tienen la misma distribución, ya que dependiendo de la función de la célula, estos componentes formadores se van a distribuir de una manera específica, lo que le va a brindar la especificidad a la célula, además de su glucocálix, que lo vamos a ver más adelante. Entre sus características tenemos que está compuesta por una bicapa lipídica, conformada un 35% por lípidos, 50% por proteínas y 5% de carbohidratos de manera general. Es anfipática, tiene un extremo polar o afín con el agua y otro no polar o no afín con el agua y afín con otras sustancias como los lípidos o el éter. Por esto se conforma como una bicapa lipídica, ya que son dos capas que se encuentran unidos por su polo hidrofóbico, que está representado por las colas. Cuando hablamos de hidrofóbico nos referimos a una sustancia que no es afín con el agua, que no se disuelve en ella, como por ejemplo el aceite. Entonces, la bicapa se encuentra unida por sus dos polos hidrofóbicos y en sus caras externas se encuentra representado por las cabezas polares, que son afines con el agua o hidrofílicas. Lleva a cabo el transporte celular como otra característica y de la integridad de la membrana plasmática depende de forma crucial la estructura y función de la célula. Y en el microscopio electrónico se puede observar como dos capas electrodensas más oscuras que se encuentran separadas por una capa electrolúcida intermedia. Por eso también se denomina membrana trilaminar. Y las características del microscopio de luz tenemos que no es visible con la tensión tradicional de eosina y hematoxilina. Entre las funciones de la célula encontramos que mantiene la relación entre el interior y el exterior de la célula, esto gracias a la permeabilidad celular, que es la que le permite regular el tráfico o el paso de los iones, macromoléculas, desde la célula hacia el exterior o desde el exterior hacia la célula. Además presenta modificaciones en su superficie como microvellosidades, cilios, flagelos, que son elementos que veremos más adelante en el tejido epitelial, que favorecen las funciones de la célula. Y también se encarga del reconocimiento y comunicación, ya que posee receptores de hormonas en su exterior y produce moléculas mensajeras que activan respuestas fisiológicas de la célula.
Es por esto que en el concepto vimos que es una barrera dinámica, ya que podemos constatar que cumple bastantes funciones para la célula común. Dentro de su composición podemos encontrar los lípidos que están presentes en la membrana y en su mayoría suelen ser fosfolípidos, glucolípidos, que es glucosa unida a lípidos, y colesterol. Todos tienen carácter anfipático, es decir, que parte de la molécula es hidrófoba o no afín al agua y parte de la molécula es hidrófila o afín al agua. Otra propiedad importante de la bicapa lipídica es que esta no es rígida, sino que por el contrario ella se comporta como un fluido bidimensional que permite cierta libertad de movimiento o rotación de sus componentes, importante tanto para el cumplimiento de sus funciones como para la regeneración de la misma. Y esta fluidez depende específicamente del colesterol, ya que a mayor cantidad de colesterol disminuye la fluidez de la membrana. Ahora tenemos las proteínas, que son un componente bastante importante también de las membranas y generalmente se dividen en dos grupos de acuerdo a su asociación con la membrana, si están asociadas de manera débil o de manera fuerte. Tenemos en primer lugar las proteínas integrales de membrana, que están embebidas directamente dentro de la bicapa lipídica y están unidos a lípidos por interacciones hidrofóbicas y enlaces covalentes, es decir, es una unión bastante fuerte. Y las pueden ver aquí en la imagen señalada. Las proteínas están representadas como estas formas de color verde. Y también tenemos las proteínas periféricas, que están unidas mucho más débilmente en las cabezas polares de los lípidos, que como recordarán son las partes hidrofílicas de la membrana, y en general están asociadas por puentes de hidrógeno. Ahora, las proteínas de membrana desempeñan funciones como intervenir en el transporte de la membrana, como son las proteínas transmembrana, que también pueden ver acá señaladas, y también pueden actuar como receptores, como proteínas de enlace o como enzimas. Hablemos ahora de los carbohidratos. Estos se sitúan en la superficie externa de las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Esto es otra característica importante, la membrana no es simétrica. Estos glúcidos son oligosacáridos, es decir, que no tienen más de 10 unidades monosacáridas o de azúcares simples, que suelen estar unidos a lípidos en forma de glucolípidos o a proteínas en forma de glicoproteínas. Esta cubierta de glúcidos representa el carnet de identidad de la célula y constituyen la cubierta celular o glucocáliz, como les mencioné anteriormente en el concepto que aportaba especificidad a la célula. Entre sus funciones más importantes están el de proteger la superficie de la célula frente a posibles lesiones, confiere viscosidad a las superficies celulares, presenta propiedades inmunitarias e interviene en los fenómenos de reconocimiento celular. En la imagen que pueden ver a su derecha, el carbohidrato está representado como estas pequeñas cadenas en color naranja o amarillo. Continuamos ahora con el transporte a través de la membrana. En primer lugar, hablaremos del transporte de moléculas de baja masa molecular. En primer lugar, tenemos el transporte pasivo, que es aquel que se realiza sin gasto enérgico, ya que es a favor del gradiente, es decir, vamos desde donde hay más hacia donde hay menos. En él encontramos dos tipos de transporte pasivo. La difusión simple, que es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente, que es la característica principal, que puede realizarse a través de la bicapa o a través de canales proteicos. Estas son generalmente moléculas que son solubles o que pueden pasar fácilmente por la bicapa. Y tenemos la difusión facilitada, que permite el transporte de pequeñas moléculas polares, como los aminoácidos, monosacáridos, etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica, porque recuerden que tenemos una parte hidrofóbica, requieren de proteínas transmembrana que faciliten su paso. Cuando hablamos de una proteína transmembrana, como la vieron anteriormente, es una proteína que atraviesa toda la membrana. Por eso adquiere su nombre y es por esto que permite el paso de esa pequeña molécula de un lado a otro de la membrana. Luego tenemos el transporte activo, que es aquel que sí requiere ATP porque se realiza en contra del gradiente de concentración. Y luego tenemos los transportes de elevado peso molecular. En primer lugar tenemos la endocitosis, que es el proceso por el cual la molécula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana
que engloba partículas a ingerir. Esto es como si literalmente la absorbiera dentro de una burbuja para meterla dentro de la membrana. Dentro de la endocitosis, según la naturaleza de las partículas englobadas, se distinguen varios tipos. Tenemos la pinocitosis, que implica la ingestión de líquidos y partículas en disolución por pequeñas vesículas. Tenemos la fagocitosis, donde se forman grandes vesículas que ingieren microorganismos y restos celulares. Y esta es llevada a cabo por las células denominadas fagocitos. Y tenemos la endocitosis mediada por receptor, que es un mecanismo por el cual solo entra la sustancia para la cual existe el correspondiente receptor en la membrana. Luego tenemos la exocitosis, que es el mecanismo por el cual las moléculas contenidas en vesículas, gracias a la endocitosis previa, son transportadas desde el interior celular para ser vertidas al medio extracelular. Y por último tenemos la transistosis, que es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma desde un polo a otro de la célula. Y en la imagen adjunta en la parte superior pueden ver los tres procesos. Ahora pasamos a otra organela, que es el retículo endoplasmático rugoso o, en sus abreviaciones, RER. Se define como una organela constituida por una red de túbulos, sacos y vesículas interconectados, limitados por membrana, y cuya superficie está tachonada o cubierta por ribosomas, que son estos pequeños círculos o puntos que pueden ver acá. Sus características tenemos que la luz de estos túbulos, sacos y vesículas se denomina cisterna, que es este espacio oscuro que se encuentra como entre los dobleces que pueden ver acá. Tenemos también que la principal función del retículo endoplasmático rugoso es sintetizar todas las proteínas destinadas a ser empacadas y secretadas al exterior. En él también se llevan a cabo ciertas modificaciones posttraduccionales, pero esto generalmente es más trabajo del aparato de Golgi. Además, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza los lípidos y proteínas integrales de todas las membranas de la célula. Por eso, cuando hablemos de una célula que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, sabemos que es una célula que se encarga principalmente de la síntesis de proteínas. En sus características al microscopio de luz tenemos que no es posible observarla en los preparados de rutina con eosina y hematoxilina, mientras que al microscopio electrónico se observa como una membrana de tipo trilaminar dispuesta a continuación de la membrana celular y con abundantes ribosomas. Continuamos con el retículo endoplasmático liso. En su definición encontramos que es un sistema de túbulos anastomosados cuya membrana carece de ribosomas adosados. Esta es la principal característica diferenciatoria del retículo endoplasmático rugoso. Entre sus características encontramos que se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, como pueden ver aquí en la imagen, donde el REL o retículo endoplasmático liso está representado por el color salmón o rosa claro y el retículo endoplasmático rugoso por el color fucsia. Luego tenemos que es una organela muy abundante en aquellas células que sintetizan activamente colesterol, esteroides y triglicéridos. Así que cuando nos dicen que una célula es abundante en retículo endoplasmático liso, ya sabemos más o menos a qué se puede dedicar o cuál puede ser su función. Y en las células musculares estriadas, el retículo endoplasmático liso se especializa y se conoce como retículo sarcoplásmico. Y su función está relacionada al secuestro de calcio del citosol durante la contracción muscular, pero eso es algo que veremos mucho más adelante en tejido muscular. En sus características al microscopio de luz tenemos que no es posible observarlo con la preparación tradicional de hematoxilina y eosina, mientras que al microscopio electrónico se observa como una organela constituida por una membrana delimitando espacios en forma de túbulos y vesículas anastomosadas. A continuación tenemos el aparato de Golgi, que es un conjunto de estructuras de membrana que forma parte del sistema interno de las células y es bastante constante en ellas. En sus características tenemos que este aparato es la estación distribuidora final del sistema, es una organela encargada de modificar las características de las proteínas provenientes del retículo endoplasmático rugoso, como se los dije anteriormente. Y en segundo lugar se encarga de empaquetar y constituir gránulos de secreción.
En las características del microscopio de luz tenemos que no es observable como el resto de las organelas. Y en las características del microscopio electrónico podemos ver que está constituido por una o más series de cisternas unidas a membranas aplanadas ligeramente curvas denominada pila de Golgi. Cada pila de Golgi tiene 3 niveles de cisternas: la cara cis, que la pueden ver señalada, es la más superior, la cara intermedia o medial y la cara trans. La cara cis tiende a tener una forma más convexa y se considera la cara de entrada al aparato, mientras que la cara trans es de forma mucho más cóncava y representa la cara de salida. Que la periferia de cada cisterna está dilatada y bordeada con vesículas que se encuentran en proceso de fusionarse o desprenderse de este compartimiento. Y en la periferia de cada cisterna podemos ver que está dilatada y bordeada con vesículas que se encuentran en proceso de fusionarse o desprenderse de este sistema en particular. Y como pueden ver, son estos pequeños círculos de color celeste o azul claro. Ahora tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias se definen como organelas que generan la energía necesaria para que la célula lleve a cabo sus múltiples funciones. En sus características tenemos que cada mitocondria tiene su ADN propio, el cual hereda de la madre. En general tienen forma de bastones o filamentos y la cantidad varía de acuerdo a la necesidad energética de la célula, la cantidad de mitocondrias queremos decir, y se le describen dos membranas, una interna y externa, que dan lugar a dos compartimientos, el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial, que ya veremos. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos la membrana externa, que es lisa y bordea o delimita la mitocondria. Posee un gran número de porinas, que son unos pequeños poros, que forman canales acuosos a través del cual pueden pasar moléculas hidrosolubles hacia el interior de la mitocondria. Luego tenemos la membrana interna, que delimita el espacio interno o matriz mitocondrial y forma pliegues hacia el espacio interno, como los pueden ver acá en color amarillo, que se denominan crestas mitocondriales. Y el espacio intermembranoso, que es un espacio de 10 a 20 nanómetros delimitado entre la membrana mitocondrial interna y la externa. Y debido a que la mitocondria es bastante permeable, como mencionamos anteriormente, en su membrana externa tiene porinas, el contenido de este espacio intermembranoso se asemeja al citosol, ya que es bastante líquido y pueden encontrarse proteínas incluidas. Y en sus características al microscopio de luz tenemos que no es observable con las tinciones tradicionales. Posteriormente nos encontramos con los lisosomas, que se definen como organelos rodeados de membrana que contienen una serie de enzimas que son capaces de degradar toda clase de polímeros biológicos. En esta imagen pueden ver que dentro encuentran unos círculos rojos que vendrían representando las enzimas. En sus características tenemos que funcionan como el aparato digestivo de la célula, ya que sirven para degradar el material captado del exterior de la célula y también para digerir componentes obsoletos de la propia célula, de su medio interno. Y en su contenido encontramos aproximadamente 40 tipos diferentes de hidrolasas ácidas, que son unas enzimas que son las que le van a permitir realizar este proceso o trabajo de digestión. En las características del microscopio de luz tenemos que no es visible con la tinción tradicional, y el microscopio electrónico tenemos que se observan como vesículas limitadas por membranas, a menudo electrodensas, es decir, oscuras. Existen dos tipos de lisosomas: los lisosomas primarios, que son los recién formados, los más jóvenes por así decirlo, que contienen solo enzimas producidas en el retículo endoplasmático rugoso y empaquetadas en el aparato de Golgi. Recordemos que estas son las funciones de estas dos organelas. Y los lisosomas secundarios son aquellos que ya se han fusionado con endosomas y contienen enzimas y material de degradación. Existen diversas formas de lisosomas secundarios según el origen de la vesícula que se fusiona con el lisosoma primario. Tenemos el fagolisosoma, cuando con el lisosoma primario se fusiona una vesícula procedente de la fagocitosis. Tenemos el endosoma tardío, que surge al unirse los lisosomas primarios con materiales provenientes de los endosomas tempranos, y el autofagolisosoma, que es el producto de la fusión entre un lisosoma primario y una vacuola autofágica. Por último,
nos encontramos con los peroxisomas, que se definen como unos pequeños organelos ovoides que contienen cerca de 40 enzimas oxidativas, las cuales intervienen en el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. Entre sus características tenemos que estas enzimas son originadas en el citosol de la célula y al microscopio de luz no es observable como en el resto de las organelas, y al microscopio electrónico tenemos que se observan como vesículas limitadas por membrana que a menudo tienen ciertas inclusiones cristaloides electrodensas. Esto ha sido todo por este video, chicos. En el próximo estaremos hablando de las organelas no membranosas y de las inclusiones. Así que estén atentos.